porque hay personas que duermen plácidas, mientras otros se despiertan más oprimidos que cuando se fueron a la cama. Esta pregunta ha resonado en mi corazón durante todos estos años de ministerio, cuando veo en los ojos de tantos hermanos y hermanas ese cansancio que proviene no solo del cuerpo, sino del alma. ¿Alguna vez has sentido que la noche es un campo de batalla invisible, donde algo que ni siquiera puedes nombrar te roba la paz, perturba tus sueños y te hace despertar cansado, aunque hayas dormido lo suficiente? Quizá te acuestes esperando descansar, pero cuando sale el sol, sientes que has cargado con peso toda la noche, como si hubieras estado luchando contra algo que no puedes ver ni entender. Queridos, hay una oración que la Biblia nos revela, una oración poderosa que sella la noche, cierra las puertas al enemigo y asegura que despierten renovados bajo la protección del Altísimo. Pero muchos de nuestros hermanos ignoran esta sagrada verdad y han pagado un precio muy alto por esa ignorancia espiritual que mantiene sus noches abiertas a los ataques que deberían ser evitados por la palabra de Dios. Si sientes este peso, si tus noches han sido más batalla que descanso, quiero que pares ahora mismo y escribas en los comentarios estas 3 palabras simples pero poderosas. Dios me protege. Escribe con fe, hermano, hermana, porque esta frase que vais a hacer no es solo un comentario, es un acto de confianza en el Dios que nunca duerme ni duerme para cuidaros. Escribe ahora mismo, Dios me protege. Deja esta afirmación aquí como testimonio de tu fe y como primer paso hacia la transformación de tus noches que comienza hoy, en este preciso momento en que Dios te ha traído a este mensaje. Hoy voy a revelar algo que quizá nadie ha dicho jamás con esta claridad, con esta franqueza que surge tras décadas de ver el sufrimiento innecesario de tantos hijos de Dios. Hay un momento específico del día en el que somos más vulnerables espiritualmente. Y ese momento, queridos, es exactamente cuando cerramos los ojos para dormir. Parece sencillo, parece simplemente un acto natural del cuerpo que necesita descansar. Pero ahora mismo está ocurriendo una profunda realidad espiritual que pocos comprenden y aún menos saben cómo proteger. Voy a mostrarte exactamente lo que enseña la palabra de Dios sobre proteger la noche, cómo actúa el enemigo específicamente en las horas de sueño cuando nuestra guardia consciente está baja, y qué oración concreta crea una armadura espiritual tan fuerte que ninguna fuerza oscura puede penetrarla cuando se hace con verdadera fe. Esta revelación que voy a compartir hoy puede convertir vuestras noches de tormento en verdadero descanso bajo el manto protector del Señor. No hablo de una teoría religiosa bonita. Hablo de la verdad bíblica aplicada que ha cambiado la vida de miles de personas que sufrían noches turbulentas, sueños atormentadores, miedos inexplicables que aparecían cuando se apagaban las luces. Lo que aprenderás aquí no son solo mis palabras, sino enseñanzas que provienen directamente de las Sagradas Escrituras, confirmadas por siglos de tradición cristiana y puestas a prueba en la vida real por personas como tú que necesitaban desesperadamente paz en su sueño. Mientras caminamos juntos por este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para ti, verás que no son solo enseñanzas religiosas, sino verdadera luz para situaciones que te han robado la paz durante demasiado tiempo. Lo que llegará a tus oídos hoy puede ser justo lo que tu corazón tanto buscó en silencio. Esa respuesta que pediste a Dios, pero no sabías dónde encontrar. ¿Cuántas veces has mirado al techo en mitad de la noche preguntándole al Señor, ¿por qué no puedes descansar? ¿Por qué vienen los miedos cuando deberías estar en paz? Hoy estas preguntas encontrarán respuestas ancladas en la palabra de Dios, y al final de esta meditación daremos juntos una oración especial,
un momento de gracia que puede fortalecer tu fe y renovar completamente tu camino con Dios respecto a tus noches. Pero antes de profundizar en esta revelación, quiero extenderte una invitación desde el corazón. Si este mensaje ya te está tocando algo, si ya te das cuenta de que Dios te trajo aquí con un propósito específico, deja tu me gusta en este video como una declaración de fe, como señal de que crees que Dios tiene algo especial que decirte hoy. Suscríbete a este canal porque aquí seguirás encontrando enseñanzas que no provienen de la sabiduría humana, sino de la palabra eterna de Dios aplicada a tus necesidades reales. Enciende la campana de notificación porque cada vídeo que comparto puede ser exactamente la palabra que tú o alguien a quien quieres necesitas escuchar en ese momento. Cuando haces esto, no solo sigues un canal, sino que te conviertes en el instrumento de Dios para que estas verdades lleguen a más personas que sufren en la oscuridad de la ignorancia espiritual. Personas como tú, que necesitan saber que hay protección disponible en el nombre de Jesús. Las enseñanzas que escucharás al final de este mensaje pueden ser para tu alma la respuesta que has estado esperando del Señor. He visto a lo largo de tantos años de ministerio que a menudo es en los pequeños detalles, en lo que parece demasiado simple para ser importante, donde Dios transforma por completo nuestro camino espiritual. Por eso te invito a quedarte conmigo hasta el último momento de esta palabra, porque cada parte se construye sobre la anterior. Cada verdad se conecta con la siguiente, hasta que tengas la imagen completa de la protección que Dios ha planeado para tus noches. Al final, daremos juntos una oración poderosa y entregaremos nuestros corazones, nuestras noches y nuestro descanso al Padre que cuida de nosotros. Puede que este sea el momento en que todo empiece a cambiar para ti, la noche en la que la paz reine de nuevo sobre tu sueño. La Biblia nos enseña en el Salmo 4, versículo 8, palabras que muchos conocen, pero pocos comprenden en toda su profundidad. En paz me acuesto y me duermo inmediatamente, porque solo tú, Señor, hazme descansar en paz. Hermanos y hermanas, este verso no es solo una hermosa poesía para que leamos antes de dormir. No es simplemente un deseo o una frase de consuelo. Este es un versículo que lleva consigo una profunda revelación sobre la naturaleza espiritual del sueño, sobre cómo Dios quiso que las horas de la noche trabajaran en la vida de sus hijos. Cuando el salmista dice, me acuesto en paz, no solo describe un estado emocional tranquilo, sino que declara una realidad espiritual de protección activa bajo la presencia de Dios. Debemos entender claramente que Dios creó el sueño como un tiempo de restauración, no solo para el cuerpo físico que se cansa durante el día, sino para toda nuestra naturaleza, espíritu, alma y cuerpo. El Creador pensaba que el sueño era un periodo sagrado de renovación en el que se restauran nuestras fuerzas, donde nuestra mente descansa de las preocupaciones, donde nuestro espíritu puede ser ministrado por el Espíritu Santo mientras el cuerpo descansa. Pero aquí hay una verdad que hay que decirle con franqueza. El enemigo de nuestras almas sabe perfectamente esta vulnerabilidad que tenemos al dormir. Sabe que en este estado hay una abertura, una fragilidad que puede ser explotada si no hay una protección espiritual adecuada que cubra esas horas. El enemigo ataca justo cuando nuestra guardia consciente está baja, cuando ya no tenemos control activo sobre nuestros pensamientos, cuando nuestro espíritu está en ese estado entre la vigilia y el descanso profundo. Elige este momento no por casualidad, sino por estrategia calculada, sabiendo que muchos cristianos que rezan durante el día, que leen la palabra, que asisten a servicios y misas, simplemente se tiran a la cama por la noche sin consagrar ese periodo específico al Señor. Es como si tuviéramos una casa con todas las puertas cerradas durante el día,
pero dejáramos una ventana abierta toda la noche sin darnos cuenta de que lo que no debería tener acceso puede entrar allí. Necesitamos entender con profundidad bíblica que el sueño no es solo físico, no es simplemente un proceso biológico donde el cerebro se apaga y el cuerpo descansa. El sueño también es un territorio espiritual que debe ser consagrado, protegido, cubierto por la oración y el nombre de Jesús. Hay una dimensión de nuestro ser que permanece activa mientras dormimos. Hay una parte de nosotros que sigue siendo sensible al mundo espiritual, incluso cuando la conciencia está en reposo. Por eso las Escrituras no tratan el sueño como un asunto menor o irrelevante, sino que dedica varios pasajes a enseñar sobre las noches de quienes confían en el Señor. Cuando dormimos, queridos míos, nuestra mente consciente descansa. Esa parte que controla nuestros pensamientos durante el día, que toma decisiones, que filtra lo que entra y sale de nuestra atención. Pero nuestro espíritu sigue activo, sigue funcionando, sigue siendo la parte de nosotros que conecta con el mundo invisible, donde tiene lugar la verdadera batalla entre la luz y la oscuridad. Es en este estado de conciencia reducida donde pueden plantarse los sueños, no los sueños normales que resultan del procesamiento natural de la mente, sino sueños que provienen de fuentes espirituales externas con la intención de causar miedo, sembrar mentiras o robar la paz que debería marcar nuestras noches. También es durante el sueño cuando los miedos pueden amplificarse de forma sobrenatural, donde una pequeña preocupación del día puede aumentar hasta convertirse en un terror nocturno que despierta a la persona en pánico. ¿Cuántas veces te has despertado en mitad de la noche con el corazón acelerado, sintiendo miedo a algo que ni siquiera puedes identificar, como si algo malo estuviera a punto de pasar, pero no supieras qué ni por qué? No es casualidad, hermanos míos. No es solo ansiedad o estrés acumulado, como le gusta explicar todo al mundo. Existe una realidad espiritual en la que se pueden hacer ataques sin que tengamos una defensa consciente si no se establece protección en esos momentos. La palabra de Dios nos advierte con claridad cristalina en el 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diciendo: «Estad sobrios, vigilad, porque el diablo vuestro adversario anda como un león rugiente buscando a alguien a quien devorar». Este versículo que muchos conocen tiene más significado del que normalmente pensamos. Cuando dice que el adversario está cerca, describe el comportamiento de un depredador que estudia a su presa, que busca el momento adecuado, que identifica las lagunas, las vulnerabilidades, los momentos de debilidad en los que puede atacar con mayor eficacia. Este andar alrededor del enemigo no solo ocurre durante el día, cuando estamos despiertos y podemos resistir conscientemente. Al contrario, incluye especialmente las horas de la noche, aquellas horas de oscuridad física y espiritual, en las que sabe que muchos de los hijos de Dios no tienen una protección espiritual adecuada sobre el sueño. El enemigo no respeta las horas de descanso. No se toma descanso porque estés cansado. No espera a que despiertes para continuar con tus ataques. De hecho, esa noche puede ser su periodo favorito de acción, porque encuentra a las personas vulnerables, desprevenidas, espiritualmente desprotegidas. Piensa conmigo un momento en cuántas personas conoces que tienen problemas serios relacionados con la noche y el sueño. ¿Cuántos hermanos y hermanas en la fe luchan contra insomnio crónico, despertándose varias veces durante la noche sin razón médica aparente? ¿Cuántos tienen pesadillas recurrentes que dejan cicatrices emocionales profundas incluso después de estar despiertos? ¿Cuántos sienten esa opresión en el pecho durante la noche, ese peso inexplicable que dificulta respirar y acelera el corazón?
¿Cuántos se despiertan a horas específicas cada noche, siempre a la misma hora, como si hubiera un despertador espiritual programado para interrumpir el descanso? Ahora necesito hacer una petición importante para ti, hermano, hermana. Si ya estás reconociendo tu propia experiencia en lo que digo, si te estás dando cuenta de que tus noches no han sido lo que Dios quiso para ti, quiero que te suscribas ahora a este canal donde seguirás recibiendo enseñanzas que traen luz a áreas de la vida que estuvieron en oscuridad. Me gusta este video como una forma de declarar que estás recibiendo esta palabra y que crees que Dios la usará para transformar tus noches. Y escribe en los comentarios estas poderosas palabras: Dios me protege. No escribas solo de forma mecánica, escribe con verdadera fe, sabiendo que al declarar esto te estás poniendo bajo una cobertura divina y rechazando cada ataque que ha llegado contra tu descanso. Te despiertas con pensamientos de miedo sin razón aparente, pensamientos que no estaban en tu mente cuando dormías, pero que de repente están ahí cuando abres los ojos, como si los hubieras plantado durante la noche. Tus sueños son perturbadores de una manera que va más allá de lo ordinario, dejando huellas emocionales que duran todo el día, que afectan tu estado de ánimo, tu fe, tu capacidad para confiar en Dios. Hay personas que se despiertan sintiéndose más oprimidas espiritualmente que cuando se fueron a la cama, como si la noche hubiera traído un peso extra en lugar de una renovación. Sientes opresión en el pecho por la noche, esa sensación de pesadez, como si algo literalmente estuviera sentado sobre ti que te impida respirar libremente. Te despiertas inexplicablemente a horas concretas, siempre a la misma hora por la mañana, y los médicos dicen que no hay nada mal físicamente, pero sigues teniendo este patrón que te roba el descanso. ¿Cuántas veces te levantas de la cama más cansado que cuando te has acostado, aunque hayas dormido las horas recomendadas, como si hubieras trabajado toda la noche en vez de descansar? Sientes un miedo irracional al acercarte la noche, una ansiedad que crece al ponerse el sol, porque sabes que cuando te acuestes volverás a enfrentarte a aquello que no puedes controlar ni comprender. Estos no son solo problemas psicológicos como el mundo moderno quiere clasificar todo, queridos. No es solo estrés, no es solo ansiedad generalizada, no es simplemente cuestión de tomar medicación para dormir mejor. Por supuesto, existen problemas físicos y mentales reales que requieren tratamiento médico adecuado, y nunca se descuida la ayuda profesional cuando es necesario. Pero hablo aquí de algo que va más allá de la explicación natural, síntomas que no responden a tratamientos convencionales, situaciones donde claramente hay una dimensión espiritual involucrada que debe tratarse con armas espirituales. Son señales claras de que tu noche no está protegida espiritualmente, que hay una batalla mientras duermes y que entras completamente desarmado, sin la protección que debería estar activa sobre ti. Imagina a un soldado que va al campo de batalla sin armadura, sin casco, sin escudo, completamente expuesto a los ataques enemigos. Por muy valiente que sea, por muy bien entrenado que esté, le dirán porque no tiene la protección adecuada. Esto es exactamente lo que ocurre espiritualmente cuando dormimos sin consagrar esas horas al Señor, sin invocar la protección divina, sin establecer límites espirituales que el enemigo no pueda cruzar. La ignorancia sobre esta realidad espiritual del sueño como territorio que debe ser protegido ha destruido al resto de miles de fieles que aman a Dios, que sirven al Señor, que durante el día son cristianos dedicados, pero que simplemente no saben cómo proteger espiritualmente sus noches. No es falta de fe, no es falta de amor por Dios, no es necesariamente pecado oculto, aunque el pecado no confesado también puede abrir puertas. A menudo es simplemente ignorancia.
Nunca se ha enseñado esta verdad bíblica fundamental de que las horas de sueño deben cubrirse con la oración igual que nosotros cubrimos nuestros días. Durante años de ministerio pastoral, he visto el sufrimiento innecesario de hermanos que tienen noches terribles, que tienen miedo de dormir, que evitan irse a la cama, porque saben lo que les espera cuando cierran los ojos. Familias enteras donde nadie descansa bien, donde los niños tienen pesadillas constantes, donde la atmósfera de la casa parece pesada, especialmente por la noche. Parejas que discuten más durante la noche o justo después de despertarse porque los ataques nocturnos enfadan y cansan a todos. Personas que necesitan dejar la luz encendida, la televisión encendida, o tener a alguien cerca para poder dormir, porque el miedo a lo que ocurre en la oscuridad es mayor de lo que pueden soportar solas. Pero necesito que sepáis, querido hermano, querida hermana, que Dios quiere revelarte algo especial en este video. No es casualidad que estés aquí ahora escuchando este mensaje. Dios os ha traído a estas palabras porque sabe que necesitáis esta enseñanza, que vuestras noches deben ser restauradas a lo que Él planeó desde el principio. Quédate hasta el final de este mensaje. No te detengas a mitad de camino. No te distraigas con otras cosas, porque esta palabra es específicamente para ti, para este momento de tu vida, para esta necesidad que quizá ni siquiera sabías cómo expresar en oración, pero que Dios sabe perfectamente. Hay algo que necesitas entender muy claramente. Existe una solución bíblica para este problema. No es una situación sin salida, no es algo con lo que tengas que aceptar y vivir para siempre. No es el castigo de Dios ni el abandono divino. Es la ignorancia la que puede corregirse con el conocimiento de la palabra. Es una protección que puede activarse mediante la oración correcta. Es la autoridad espiritual que tienes en el nombre de Jesús, pero que necesitas aprender a ejercitar también durante tus horas de sueño. A partir de hoy, si recibes esta palabra con fe y aplicas lo que voy a enseñarte, tus noches pueden empezar a ser completamente diferentes, marcadas por una paz que supera toda comprensión, en lugar del tormento que te ha robado tu descanso. Ahora voy a revelar algo que cambiará por completo tu comprensión de lo que ocurre durante las horas de sueño, y esta revelación puede ser el punto de inflexión que tanto necesitabas. La razón por la que muchos se despiertan más cansados que cuando dormían no es solo física, ya que los médicos intentan explicar diciendo que es la falta de sueño profundo o la mala calidad del descanso. Hay una profunda dimensión espiritual en esto que la ciencia no puede medir con sus dispositivos, en que los exámenes no pueden detectar, pero que es absolutamente real y está afectando a miles de personas en este mismo momento sin que comprendan lo que les está ocurriendo. Durante la noche, queridos hermanos y hermanas, mientras dormís sin la protección espiritual adecuada, fuerzas oscuras actúan de forma calculada y estratégica para sembrar semillas de ansiedad en vuestra mente, semillas que germinarán al día siguiente, haciéndoos preocuparos sin motivo alguno, temerosos de cosas que ni siquiera han ocurrido aún. Trabajan para robarte la paz durante esas horas preciosas que deberían ser de restauración, haciendo que no descanses realmente, porque hay una batalla en el mundo espiritual alrededor de tu cama. También trabajan para drenar tu fuerza espiritual, esa energía del alma que necesitas para enfrentar las dificultades del día siguiente, para resistir las tentaciones, para mantener tu fe firme ante las dificultades. Por eso, tanta gente se despierta sin valor para rezar, sin ganas de leer la palabra, sin fuerzas, para resistir ese pecado que saben que está mal, pero que parece irresistible a primera hora de la mañana. No es solo debilidad de carácter, no es solo falta de disciplina espiritual. A menudo es consecuencia directa de un ataque nocturno que ha agotado la fuerza que debería haberse recuperado durante el sueño.
El enemigo sabe que si logra robarte la paz durante la noche, despertarás ya derrotado antes incluso de empezar el día, ya sin poder librar las batallas espirituales que vendrán en las próximas horas. Pero aquí tienes la buena noticia que va a cambiarte todo a partir de hoy. Dios nos ha dado en su palabra un arma poderosa contra estos ataques nocturnos, y esa arma es la oración de consagración de la noche. No me lo estoy inventando, no es una tradición que creé ni una práctica que imaginara. Está fundamentado en las sagradas escrituras, confirmadas por siglos de experiencia cristiana, probadas y aprobadas en la vida de innumerables santos y personas comunes que han descubierto este secreto de la protección nocturna. Cuando entregas tus horas de sueño al Señor antes de dormir, cuando consagras ese periodo particular de la noche al cuidado divino, estás haciendo algo muy poderoso en el mundo espiritual. Estás cerrando las puertas al enemigo, estás estableciendo límites espirituales que él no puede cruzar sin enfrentarse a la autoridad de Dios que has invocado sobre ese espacio y ese tiempo. Está declarando que esas horas pertenecen al Señor, que su lecho es territorio consagrado, que su sueño está bajo la custodia del Altísimo, y que ninguna fuerza oscura tiene permiso ni autoridad para operar allí. Al mismo tiempo, abres las ventanas del cielo sobre tu cama, invitando a la presencia ministerial del Espíritu Santo a trabajar en ti mientras duermes, para sanar heridas emocionales, para traer revelación a través de sueños santos, para renovar tu fuerza espiritual. Piensa en la enorme diferencia entre una casa donde todas las ventanas y puertas están abiertas por la noche, permitiendo que cualquier cosa entre, y una casa donde las puertas están cerradas contra intrusos, pero abiertas a la fresca y pura brisa de la mañana. Esto es exactamente lo que hace la oración de la consagración. Cierra las puertas contra el enemigo, pero abre las ventanas a la presencia renovadora de Dios. Sin esta oración, estás durmiendo con todo abierto, vulnerable a todo tipo de ataques e influencias negativas. Con esta oración, estás protegido del mal, pero receptivo al bien que Dios quiere hacer en ti durante las horas de descanso. Ahora quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra hoy. Quiero sentir la amplitud de lo que Dios está haciendo a través de este mensaje. ¿Desde qué ciudad me oyes en este momento? Deja en los comentarios el nombre de tu ciudad, tu estado, tu país, si estás fuera de Brasil. Tu presencia aquí me alegra profundamente saber que no hablo solo, sino que hay hermanos y hermanas dispersos en tantos lugares diferentes, todos unidos por la misma necesidad de protección y paz en sus noches. Escribe allí donde me escuchas, y si sientes en tu corazón, dime también si necesitas esta oración sobre tus noches. Dios nunca quiso que la noche fuera un tiempo de tormento para sus hijos. Nunca fue intención del Creador que las horas de oscuridad estuvieran marcadas por miedo, ansiedad o ataques espirituales. Al contrario, cuando miramos las Escrituras, vemos claramente el plan de Dios para el sueño de quienes confían en Él. En Proverbios capítulo 3, versículo 24, encontramos una promesa hermosa y reconfortante que Dios nos hace. Cuando os tumbéis, no teméis. Tu sueño será dulce. Mira qué palabras maravillosas usa el Señor aquí. No temerás. No tendrás miedo cuando llegue la hora de dormir. No sentirás esa ansiedad que aprieta el pecho cuando se pone el sol. No experimentarás ese miedo irracional que algunos sienten cuando tienen que apagar las luces. Tu sueño será suave, dice el Señor, no agitado, no perturbado, no lleno de pesadillas ni despertares sorprendidos. Suave, no hay problema, descansa, restaurativo. Esta es la voluntad divina claramente expresada para cada uno de sus hijos, sin excepción. Dios no tiene favoritos que duerman bien mientras los demás sufren. No es su voluntad que algunos tengan paz por la noche, mientras otros son atormentados.
El plan divino universal para todos tus hijos es un sueño tranquilo, reparador y completamente protegido de la influencia de la oscuridad. Esta es la herencia que nos pertenece porque somos hijos de Dios. La paz nocturna es nuestro derecho comprado por la sangre de Jesús. El Señor no quiere que te despiertes asustado en mitad de la noche con el corazón acelerado y esa sensación de temor sin causa aparente. No quiere que te levantes abrumada, sintiendo un peso espiritual que no estaba cuando te tumbas. No quiere que pases el día siguiente agotado, porque aunque tu cuerpo ha descansado, tu alma y tu espíritu han sido bombardeados durante la noche. Desea, con amor paternal genuino, que la noche sea un periodo de verdadera renovación bajo su cuidadora y cuidadosa vigilancia. Quiere que despiertes cada mañana sintiéndote restaurado no solo física, sino también emocional y espiritualmente, listo para afrontar el nuevo día con fuerzas renovadas. Pero aquí está el punto crucial que debemos entender para que este plan divino se manifieste en tu vida de manera práctica y real. Debemos cooperar con Él mediante una oración específica. Dios no viola nuestro libre albedrío, no impone su protección donde no está invitado, no fuerza su presencia en espacios que no han sido consagrados a Él. Muchos piensan que por ser cristianos, por haber sido bautizados, por asistir a la iglesia, la protección divina es automática en todos los ámbitos de la vida. Pero las Escrituras nos enseñan que debemos ser intencionados, debemos invitar activamente a la presencia y protección de Dios sobre áreas específicas de nuestra vida. Es como tener una póliza de seguro, pero no activar nunca la cobertura cuando es necesario. El seguro existe, el derecho está ahí, pero sin la acción de activar esa protección, sigue siendo potencial en lugar de real. De la misma manera, la protección de Dios sobre nuestras noches está disponible, es nuestro derecho como niños, pero debe activarse mediante la oración de la consagración. Cuando rezas antes de dormir, básicamente estás diciendo: Señor, ahora estoy activando la protección que me prometiste en tu palabra. Invito a tu presencia durante estas horas. Te consagrado este tiempo. Estoy abriendo la puerta para que tu plan de paz y restauración se manifieste en mi noche. ¿Cuántos de nosotros, y aquí necesito hablar con franqueza, que puede ser incómoda pero necesaria, simplemente caemos en la cama sin ni siquiera decir una palabra al Señor? Pasamos todo el día corriendo, trabajando, ocupándonos de 1000 cosas, y cuando por fin llega la noche, estamos tan agotados que nos tiramos en la cama y nos desmayamos de inmediato, sin pensar en consagrar esas horas que vendrían. Descuidamos este momento crucial de la consagración de la noche. Tratamos el sueño como algo puramente físico y automático que no necesita atención espiritual. Y luego nos preguntamos sinceramente por qué la noche fue perturbada, por qué los sueños fueron terribles, por qué despertamos peor que cuando dormíamos. La palabra de Dios es absolutamente clara en Efesios, capítulo 4, versículo 27, que da un mandato directo que no puede ser ignorado. No dejéis lugar al diablo. No dejes ningún sitio, no hagas sitio, no crees oportunidades, no proporciones resquicios. Cada noche dormimos sin orar, cada vez que nos acostamos sin consagrar esas horas al Señor. Literalmente estamos cediendo al diablo. Abrimos una puerta que debería cerrarse. Estamos creando una oportunidad que no debería existir. Es una invitación no intencionada a la oscuridad, una brecha no intencionada que será explotada porque el enemigo no respeta nuestra ignorancia ni nuestras buenas intenciones. Si hay una puerta abierta, Él entrará. Si hay una oportunidad, la aprovechará. Si hay vulnerabilidad sin protección, atacará. Esta es la naturaleza del adversario, y fingir que no es así por miedo a parecer supersticioso o medieval no cambia la realidad espiritual.
La guerra es real, los ataques son reales, las consecuencias son reales, y nuestra responsabilidad de protegernos a través de la oración también es real. No basta con ser cristiano en el sentido de haber sido un día convertido, de haber aceptado a Jesús algún día, de haber sido bautizado hace años. Debemos estar atentos a diario, de forma intencionada y constante, activos en la protección de cada área de la vida. Debemos entender que ser hijos de Dios no nos hace inmunes a los ataques espirituales, pero sí nos da las armas y la autoridad para defendernos eficazmente cuando usamos lo que Dios nos ha dado. Un soldado que lleva armadura completa pero no la lleva, será herido de la misma manera que un soldado sin armadura. Hay que ponerse armadura, usar armas, ejercer autoridad, especialmente las horas en que somos más vulnerables, las horas de sueño en las que nuestra conciencia se reduce y necesitan protección intencionada y específica a través de la oración. Al final de este mensaje, os espera un momento especial de oración, hermano mío, hermana. No dejes este video antes de que lleguemos porque Dios ha preparado algo específico para ti, una oración que podrás decir conmigo y que puede marcar el comienzo de noches completamente diferentes en tu vida. Pero antes de llegar a eso, necesito que comprendas completamente lo que ha pasado y lo que puede cambiar, porque la oración sin comprensión tiene un poder limitado. Cuando entiendes lo que haces y por qué lo haces, la fe se fortalece y la oración es más efectiva. Muchos rezan de memoria antes de dormir. Repiten palabras memorizadas que aprendieron en la infancia. Recitan fórmulas ya hechas que se han transmitido de generación en generación. No digo que las oraciones tradicionales sean malas, ni mucho menos. Las oraciones que la Iglesia nos ha enseñado a lo largo de los siglos son bellas y poderosas cuando se hacen con verdadera fe. Pero el problema surge cuando estas oraciones se convierten en palabras vacías, repetidas por costumbre, sin verdadera fe, sin conciencia de lo que se dice, sin la verdadera expectativa de que algo ocurra en el mundo espiritual cuando se pronuncien esas palabras. ¿Conoces la experiencia de rezar algo que has rezado 1000 veces, pero mientras tu boca dice las palabras, tu mente piensa en otras cosas de forma completamente diferente? Termina la oración y ni siquiera sabe lo que ha dicho porque lo hizo automáticamente, sin un verdadero compromiso del corazón y la mente. Esto es lo que llamo oración mecánica, y aunque es mejor que no rezar en absoluto, está lejos del poder que puede tener la oración verdadera. La Biblia nos enseña en Santiago capítulo 5, versículo 16, una verdad fundamental sobre la naturaleza de la oración eficaz. La oración de los justos es poderosa y eficaz. Fíjate en las palabras que usa aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago. La oración de los justos, es decir, la oración de quien está en la recta relación con Dios a través de Jesucristo, es poderosa, tiene fuerza, tiene la capacidad de mover cosas en el mundo espiritual. No es débil, no es inútil, no es solo un ritual simbólico, es realmente poderosa, con un poder real que afecta a realidades espirituales. Y es efectivo, tiene un efecto, genera resultados, funciona. No es solo el ejercicio religioso lo que nos hace sentir mejor psicológicamente, sino la acción espiritual la que cambia situaciones reales. Pero aquí está el punto que debe entenderse claramente. No es cualquier oración la que sella la noche contra los ataques del enemigo, hermanos y hermanas. No es simplemente decir algo en dirección a Dios antes de dormir. Es una oración hecha con fe genuina, creyendo verdaderamente que Dios escucha y actúa. Es la oración hecha con autoridad espiritual, sabiendo que en el nombre de Jesús tienes derecho a ordenar a las tinieblas que se marchen.
Es una oración hecha con plena conciencia de lo que se está declarando, comprendiendo el significado y el poder de las palabras que se pronuncian. Puede que hayas rezado durante años, quizá décadas, sin ver ningún efecto real en tus noches, porque rezabas sin entender el poder de lo que hacías. Rezaba como alguien que cumplía con la obligación religiosa más que como alguien que ejercía autoridad espiritual. Oraba como alguien que espera que Dios haga algo, en lugar de como alguien que declara lo que la palabra ya ha prometido. Pero hoy en día, eso puede cambiar por completo para ti. Hoy puedes empezar a orar de formas que liberan el poder, que siempre ha estado disponible, pero que no se accedía por falta de comprensión. Rezaré por cada nombre que aparezca aquí en los comentarios. Esta es mi promesa ante Dios para vosotros. Si necesitas oración específica sobre tus noches, sobre tus sueños, sobre cualquier área de tu vida que esté siendo atacada, deja tu petición en los comentarios ahora. No te avergüences, no pienses que tu problema es demasiado pequeño o demasiado grande. Deja tu petición ahí y también escribe tu amén de fe, declarando que crees que Dios actuará, que esta oración marcará la diferencia, que a partir de hoy las cosas cambiarán en tu vida. Tu fe activa el poder de Dios, y tu amén es una declaración de acuerdo con lo que el cielo quiere hacer por ti. Hay un elemento esencial que absolutamente no puede faltar en la oración antes de dormir, y este elemento es el nombre por encima de todo nombre, el nombre que lleva toda autoridad del cielo y la tierra, el nombre ante el cual toda rodilla se inclina: Jesús. No es solo un nombre hermoso. No es simplemente una identificación de una persona histórica que vivió hace 2000 años. Es el nombre que posee poder inherente, autoridad intrínseca, fuerza sobrenatural. Filipenses capítulo 2, versículo 10, declara con absoluta claridad que en el nombre de Jesús debe inclinarse toda rodilla, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Consulta la amplitud de esta afirmación. Cada rodilla, sin excepción, en los cielos, incluyendo a todos los ángeles y seres celestiales, en la tierra, incluyendo a toda la humanidad y toda la creación terrenal, subterráneo, incluyendo todas las fuerzas demoníacas y poderes de la oscuridad. No existe ningún ser creado de ninguna naturaleza que no esté sujeto a la autoridad del nombre de Jesús. Cuando invocas el nombre de Jesús en tu noche, cuando declaras en voz alta que tu cama, tu habitación, tus horas de sueño están bajo la autoridad de Jesucristo, estás activando la autoridad suprema de todo el universo sobre ese espacio y ese tiempo. Ninguna fuerza demoníaca puede permanecer donde el nombre de Jesús sea declarado con verdadera fe. Incluso pueden intentarlo, pueden resistirse un momento, pero no tienen autoridad superior, no tienen poder que prevalezca, no tienen derecho legal a permanecer cuando el nombre que está por encima de cada nombre es invocado por quien pertenece a ese nombre mediante la fe. Es como un criminal que invade una propiedad y de repente llega el propietario legítimo con toda la autoridad legal. El invasor incluso puede intentar argumentar, pero no tiene base, no tiene derecho, y será expulsado por la fuerza si no se marcha voluntariamente. Esta es la clave que muchos cristianos desconocen o subestiman. Conocen el nombre de Jesús, cantan sobre Jesús, hablan de Jesús, pero no entienden la autoridad práctica que tienen cuando invocan ese nombre en la fe. No entiendes que no solo pronuncias sílabas, sino que activas el poder real, estableces un gobierno espiritual, delimitas territorios como pertenecientes al reino de la luz. Cuando dices en el nombre de Jesús antes de dormir, no estás usando solo una fórmula religiosa. Está declarando propiedad espiritual, estableciendo bajo qué autoridad operarán esas horas, determinando quién puede y quién no puede actuar en ese espacio. Ahora necesitamos hablar con absoluta franqueza sobre algo que muchos prefieren ignorar,
porque les resulta incómodo o porque piensan que suena demasiado anticuado para nuestra época moderna. La guerra espiritual es absolutamente real. No es una metáfora, no es un lenguaje simbólico, no es solo una forma de hablar de luchas internas psicológicas. Es un conflicto real entre fuerzas reales en el mundo espiritual, tan concreto como el mundo físico que vemos con nuestros ojos, aunque sea invisible a la vista natural. Y esta guerra no termina cuando apagas la luz del dormitorio y te tumbas a dormir. Al contrario, para muchos la batalla se intensifica durante las horas nocturnas. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos advierte claramente que no puede malinterpretarse. No luchamos contra carne y hueso, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Cuando las Escrituras dicen que no luchamos contra carne y hueso, nos enseñan que nuestros verdaderos enemigos no son las personas que nos molestan, los familiares que nos decepcionan, los compañeros de trabajo que nos traicionan. Puede que estas personas estén siendo utilizadas, pero no son el verdadero enemigo. Luchamos contra principados, que son altos niveles de autoridad demoníaca sobre regiones y naciones. Luchamos contra poderes, que son potencias organizadas del reino de las tinieblas. Luchamos contra los gobernantes de este mundo oscuro, fuerzas que gobiernan los sistemas del mal y que operan especialmente en la oscuridad literal y espiritual. Luchamos contra fuerzas espirituales del mal que habitan en los reinos celestiales, no en el cielo donde habita Dios, sino en las esferas espirituales que existen alrededor de nuestra realidad física. Estos poderes operan en la oscuridad de dos maneras. Literalmente, aprovechando las horas nocturnas cuando hay oscuridad física, y espiritualmente, trabajando donde hay oscuridad espiritual causada por la ignorancia, el pecado o la falta de protección divina. Por tanto, la noche es un territorio doblemente propicio para la acción de estas fuerzas. Hay oscuridad física que muchos prefieren, y hay una mayor vulnerabilidad espiritual en quienes duermen sin la protección adecuada. Por eso la noche es un territorio que debe conquistarse en la oración. No puede dejarse simplemente al azar ni tratarse como un periodo neutral donde no ocurre nada importante espiritualmente. Ignorar esta verdad de la guerra espiritual nocturna es luchar con los ojos vendados, es entrar en combate sin saber que estás en combate, es ser atacado sin entender lo que está ocurriendo y, por tanto, sin la capacidad de defenderte eficazmente. ¿Cuánta gente está perdiendo batallas nocturnas simplemente porque no sabe que hay una batalla en marcha? ¿Cuántos atributos a síntomas físicos o psicológicos tienen realmente la raíz de un ataque espiritual durante el sueño? ¿Cuántos toman medicación para la ansiedad, la depresión, el insomnio, sin tratar nunca la causa espiritual detrás de los síntomas? ¿Estás listo ahora para ver qué ocurre realmente mientras duermes desprotegido? ¿Estás preparado para la verdad completa, aunque al principio te resulte inquietante? Porque lo que voy a revelar ahora va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el sueño y la oración nocturna, va a poner patas arriba lo que creías saber sobre la protección divina y la responsabilidad humana. Aquí está la verdad que lo transforma todo, la revelación de que cuando se entiende, cambia por completo la forma en que te prepararás para dormir a partir de esta noche. No es Dios quien necesita entrar en tu noche, sino tú quien debe invitar activamente a su presencia a tu sueño. Esta distinción puede parecer pequeña, pero es absolutamente crucial. Muchos cristianos esperan pasivamente que Dios los proteja automáticamente porque son sus hijos, como si la protección divina fuera algo que funciona sin necesidad de nuestra participación o invitación.
Pero la Biblia muestra claramente que necesitamos la asociación activa de la oración. Necesitamos invitar, consagrar, declarar, establecer la presencia y protección de Dios sobre áreas específicas de nuestra vida. Mira conmigo el Salmo 91, versículo 1, uno de los pasajes más queridos sobre la protección divina. El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansa bajo la sombra del Todopoderoso. Este versículo es hermoso y reconfortante, pero contiene una verdad que muchos no comprenden. Fíjate en la palabra que el Espíritu Santo ha elegido usar aquí. Habitar. No dice el que es, ni el que es hijo de Dios. El habitante dice que es acción intencionada, elección deliberada, posicionamiento consciente. No vives por accidente, no habitas automáticamente solo porque eres cristiano. Habitar es un verbo activo que requiere decisión y acción por nuestra parte. Cuando eliges habitar en el escondite del Altísimo, cuando te colocas intencionadamente bajo la sombra del Todopoderoso, entonces descansas protegido. Pero esta posición no ocurre sola. Requiere acción de consagración, oración, declaración de fe. Es a través de la oración consciente antes de dormir que haces de tu cama un lugar de morada divina, un espacio donde la presencia de Dios está activa y la protección celestial actúa. Cuando rezas, consagrando tus horas de sueño, esencialmente estás extendiendo el manto de Dios a lo largo de cada hora de la noche venidera, cubriendo ese periodo con la protección que existe, pero que debe activarse. Sin esta oración de consagración, técnicamente duermes solo, en el sentido de que no hay protección espiritual activa durante esas horas. Dios no te ha abandonado, sigue siendo tu Padre, sigue amándote, pero no está trabajando en una protección específica durante un periodo que no ha sido consagrado a Él. Es como tener un paraguas en la mochila, pero no abrirlo cuando empieza a llover. La protección existe, está disponible, pero no se activa y por eso te mojas de la misma manera. Con la oración de consagración nocturna, duermes protegido por el ejército del cielo, hay protección angélica activa, está la presencia del Espíritu Santo actuando, hay una autoridad espiritual establecida que previene los ataques de la oscuridad. Si sientes que Dios te ha traído a este vídeo hoy no por casualidad, sino por un propósito divino, si reconoces que este mensaje es exactamente lo que necesitabas escuchar en este momento de tu vida, escribe ahora en los comentarios estas dos poderosas palabras, creo. Escribe con fe, sabiendo que tu declaración de fe no es solo para mí, sino que es un testimonio para otros que necesitan que su fe se fortalezca. Cuando declaras creo, estás diciendo que crees en la protección de Dios, que crees en el poder de la oración, que crees que a partir de esta noche tus horas de sueño pueden ser completamente diferentes porque lo harás de otra manera, orarás de otra manera, consagrarás tus noches de forma intencionada y poderosa. Si la noche es territorio espiritual que ha sido consagrado por la oración, como acabamos de entender, entonces hay una implicación profunda y maravillosa que se deriva directamente de esto. Tus sueños también están bajo autoridad divina cuando rezas antes de dormir. Esto cambia por completo la forma en que necesitas afrontar lo que ocurre en tu mente durante las horas de sueño. No es normal, queridos hermanos y hermanas, tener pesadillas constantes que os hagan despertar gritando o sudando frío. No es normal soñar repetidamente con cosas perturbadoras que dejan marcas emocionales que duran días enteros. No es normal tener visiones nocturnas que te dejen angustiado, asustado, con la sensación de que algo malo va a pasar. Mucha gente acepta esto como una parte inevitable de la vida, como si tener pesadillas fuera simplemente mala suerte o el resultado de haber visto algo perturbador antes de dormir.
Pero la verdad bíblica es que cuando consagras tus horas de sueño al Señor, cuando estableces autoridad espiritual, durante ese periodo mediante la oración en el nombre de Jesús, tus sueños están bajo el dominio divino y ya no son vulnerables a toda la influencia de la oscuridad. El libro de Job, capítulo 33, versículos 15 y 16, nos muestra algo hermoso sobre el propósito divino de los sueños. En un sueño o en una visión de la noche, cuando cae un sueño profundo sobre los hombres, cuando se duermen en la cama, Dios hace oír sus palabras. Mira qué maravillosa revelación contiene estos versículos. Dios ha elegido los sueños y las visiones nocturnas como uno de los canales a través de los cuales nos habla, como un medio de comunicación divina donde puede revelar verdades, dar dirección, traer sanación emocional, atender a nuestro espíritu mientras el cuerpo descansa. A lo largo de la historia bíblica vemos esto una y otra vez. José recibió sueños proféticos que salvaron a naciones enteras de la hambruna. Daniel tenía visiones nocturnas que revelaban el futuro de los reinos. José, el padre terrenal de Jesús, fue advertido en un sueño de huir a Egipto y así salvar la vida del niño Jesús. Dios habla en sueños. Esta es una verdad bíblica innegable. Pero si Dios usa los sueños para hablar, el enemigo también intenta usar ese mismo canal para sembrar mentiras, sembrar miedo, distorsionar la verdad y causar tormento. No tiene poder creativo propio, así que imita y pervierte lo que Dios creó para el bien. Cuando consagras la noche al Señor mediante oración específica, cuando declaras que tus horas de sueño y tus sueños están bajo la autoridad de Jesucristo, estás haciendo dos cosas simultáneamente en el mundo espiritual. Estás abriendo un canal limpio y protegido para que Dios hable a través de sueños santos, y estás cerrando puertas para que el enemigo no pueda sembrar mentiras a través de sueños malvados que vienen con el propósito de destruir. Es como tener un teléfono donde programas quién puede llamar y quién está bloqueado. Cuando rezas, consagrando tus sueños, básicamente estás diciendo: Señor, abre mis oídos espirituales para escuchar lo que quieres decirme mientras duermo. Y al mismo tiempo declara: en el nombre de Jesús, ninguna voz del enemigo puede hablar en mi mente esta noche. Tus sueños se convierten en un espacio sagrado donde solo la voz del Espíritu Santo tiene acceso, donde las revelaciones divinas pueden llegar sin la interferencia de los oscuros que antes tenían entrada libre porque no había protección. ¿Cuántas personas han sufrido sueños recurrentes de muerte, accidentes, pérdidas terribles, y se despiertan con ese miedo instalado que corroe la fe día tras día? Estos sueños no son presagios, no son advertencias de Dios sobre el futuro, son cosechas del enemigo que quiere robar tu paz y destruir tu confianza en el cuidado divino. Cuando rezas antes de dormir, cuando consagras tus sueños al Señor, estos ataques nocturnos a través de visiones perturbadoras son impedidos por la autoridad del nombre de Jesús que invocaste durante esas horas. Y mira qué bendición adicional trae esto. Rezar antes de dormir no solo te protege, no solo beneficia a la persona que ora. Cuando el líder espiritual de la casa reza consagrando la noche, la protección se extiende a toda la familia que vive en ese lugar. Esta es una verdad bíblica muy poderosa que muchos desconocen y que, por tanto, no se activan en la práctica. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, encontramos una afirmación que es mucho más que una simple frase de fe. Es un ejercicio de autoridad espiritual. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando Joshua hizo esta declaración, no solo hablaba por sí mismo como individuo, sino que asumía la responsabilidad espiritual de toda su casa, de todos los que estaban bajo su cuidado y liderazgo. Esto no es solo una declaración personal de fe,
Es un acto de autoridad espiritual, en el que el líder familiar asume la responsabilidad y el privilegio de cubrir espiritualmente a quienes Dios ha puesto bajo su cuidado. Cuando rezas por tu noche como líder espiritual de tu hogar, ya seas padre, madre, abuelo, abuela, sea cual sea tu posición de liderazgo en ese hogar, puedes incluir a tus hijos en la oración, puedes mencionar a tu cónyuge, puedes cubrir a cada persona que duerma bajo tu techo esa noche. Te conviertes en un sacerdote doméstico que construye muros espirituales de protección mientras todos duermen, muchos de ellos sin siquiera saber que están siendo cubiertos por tu oración. ¿Cuántas madres han experimentado esto de forma intuitiva, rezando por sus hijos antes de dormir, pidiendo a Dios que guarde los sueños de los niños? Este instinto maternal está completamente alineado con la verdad bíblica de que quien tiene autoridad espiritual en una casa puede proteger a todos los que viven allí. Pero esto debe hacerse intencionadamente, con conciencia de lo que ocurre en el mundo espiritual a través de esa oración, cuando dices en voz alta antes de dormir: en el nombre de Jesús, consagrado esta noche al Señor, y pongo bajo su protección a mi esposa, a mis hijos, a todos los que duermen en esta casa. No solo estás expresando un deseo hermoso, es establecer una cobertura espiritual real que los ángeles reconocen y que los demonios se ven obligados a respetar porque se ha invocado la autoridad suprema del nombre de Jesús. Es como un gran paraguas espiritual que cubre no solo a ti, sino a todos aquellos a quienes has puesto bajo esa protección mediante la oración. Los padres que hacen esto fielmente cada noche notan cambios en sus hijos. Las pesadillas frecuentes empiezan a desaparecer. Los miedos nocturnos que atormentaban a los niños desaparecen. El sueño se vuelve más tranquilo para toda la familia. Esto no es magia, no es superstición. Es la aplicación práctica de los principios espirituales que la palabra de Dios nos enseña. La familia es una unidad espiritual, no solo social, y hay cobertura disponible cuando uno se toma la libertad de orar por todos. He preparado este mensaje con mucha oración y dedicación, queridos, pasando horas buscando la guía del Espíritu Santo sobre qué compartir con vosotros. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si tiene sentido para tu vida y tu familia, puedo pedirte un gesto simple pero importante. Deja tu me gusta en este vídeo como forma de decir que este mensaje te está bendiciendo y que quieres que llegue a más gente. Suscríbete a este canal, donde seguirás encontrando enseñanzas basadas en la palabra que traen una transformación práctica a tu vida. Así, más almas que sufren noches atormentadas encontrarán este camino de protección y paz que Dios está revelando hoy. Ahora necesito decir una verdad que duele, que te molesta, pero que por tu bien no puedo evitar decir con toda franqueza. Descuidar esta oración de consagración nocturna tiene consecuencias reales y graves. No intento asustar a nadie de forma manipuladora, advierto con amor pastoral sobre una realidad espiritual que la palabra de Dios deja clara. Proverbios capítulo 19, versículo 16, advierte con ferviedad: el que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que desprecia sus caminos morirá. Esta es una advertencia seria que no podemos ignorar. Cuando la Escritura dice que quien guarda el mandamiento guarda su alma, está enseñando que hay protección en obedecer las instrucciones de Dios, que hay seguridad en seguir los caminos que Él ha establecido. Y cuando dice que quienes desprecian sus caminos morirán, no se refiere necesariamente a la muerte física inmediata, sino a la muerte espiritual progresiva, al deterioro de la vida en varias áreas, a la destrucción que ocurre cuando vivimos fuera de la protección divina. Cada noche sin protección espiritual es un riesgo acumulado. Es como conducir sin cinturón de seguridad.
Puede que hoy, ni mañana, ni la semana que viene pase nada, pero corres un riesgo innecesario que puede acabar en tragedia cuando menos lo esperas. Es una puerta entreabierta en tu vida espiritual, una brecha que el enemigo puede aprovechar para entrar con ataques cada vez mayores. Es una vulnerabilidad expuesta que empeora con el tiempo porque los ataques sin obstáculos tienden a intensificarse. Las fuerzas oscuras se vuelven más audaces cuando se dan cuenta de que no hay resistencia efectiva. ¿Cuántas batallas enfrentaste al día siguiente que realmente empezaron con ataques nocturnos que no se detuvieron porque dormiste sin orar para protegerte? Esa irritación inexplicable justo al despertar, ese mal humor que arruinó todo el día, ese miedo que apareció de la nada y te quitó la paz. ¿Cuántas ansiedades se han instalado en tu mente y corazón? Porque durante la noche tu mente fue bombardeada con pensamientos de miedo, con escenarios terribles, con preocupaciones exageradas, todo esto plantado mientras dormías sin protección espiritual. Te despiertas ya derrotado, ya ansioso, con la mente ya llena de negatividad, y pasas todo el día intentando recuperarte de un ataque que ocurrió mientras estabas inconsciente e indefenso. Es como ser agredido mientras duermes y despertarte herido, sin entender qué pasó, ni quién te hizo daño. El tiempo de abandono termina hoy si decides que termina. Dios te está dando esta revelación ahora, no para condenarte por el pasado, ni para hacerte sentir culpable por las noches que ya han pasado sin protección, sino para que a partir de hoy vivas de forma diferente, reces de otra manera, protejas tus noches de forma intencionada y poderosa. Cada nuevo día es una oportunidad para empezar bien. Cada noche es una oportunidad para hacer algo diferente a lo que hiciste antes. No te dejes llevar por lo que ya ha pasado. Céntrate en lo que puede cambiar desde esta noche. Pero escuchad ahora la hermosa y reconfortante promesa que Dios hace a quienes le buscan en oración, a quienes consagran sus noches a Él, a quienes ejercen la autoridad espiritual que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Esta promesa traerá esperanza a tu corazón y a tu fe para comenzar hoy esta práctica nocturna de oración. En el Salmo 4, versículo 8, ese mismo versículo que ya hemos citado, pero que ahora tocará aún más profundamente vuestro corazón, David declara con absoluta confianza: «Me tumbaré en paz y también dormiré, porque solo tú, Señor, hazme habitar en seguridad». Mira qué palabra tan poderosa ha elegido el Espíritu Santo en este versículo: seguridad. No es una esperanza vaga, no es una posibilidad incierta, no es quizá pueda dormir bien, es seguridad, que significa certeza, firmeza, ausencia de peligro, protección garantizada. Cuando consagras tu noche al Señor, cuando oras con fe invocando la protección divina, no solo esperas que no ocurra nada malo, vives en una verdadera seguridad porque Dios mismo se convierte en tu guardián personal durante esas horas. No es el miedo lo que marca tus noches cuando rezas así, sino la paz. No es la ansiedad lo que te acompaña cuando yaces bajo la protección del Altísimo, sino la tranquilidad. No es la perturbación la que domina tus sueños cuando tu sueño está consagrado al Señor, sino el verdadero descanso. Es descanso no solo para el cuerpo físico que se desgasta durante el día, sino descanso para el alma que tantas veces está cansada de luchar, descanso para el espíritu que necesita ser renovado. Este descanso está bajo la tutela del Dios que nunca duerme ni duerme, como nos enseña el Salmo 121. Mientras duermes, Dios está despierto velando por ti. Mientras tu conciencia descansa, la conciencia divina permanece atenta a tu vida. Mientras tú eres vulnerable en el sueño, el Todopoderoso está activo en la protección. ¡Qué seguridad tan maravillosa es esta!
Qué paz incomparable surge de saber que el Creador de todo el universo te cuida personalmente durante las horas nocturnas. Esta es la herencia de los hijos de Dios que oran, que consagran sus noches, que activan mediante la fe la protección celestial sobre sus horas de sueño. No es el privilegio de unos pocos especiales, no es una bendición reservada para santos superespirituales. Es la herencia de todo hijo de Dios que simplemente cree y actúa según la palabra enseña. Tienes derecho a esto por la sangre de Jesús, que te compró y te hizo hijo de Dios. Tienes acceso a esta protección, porque el nombre de Jesús te ha sido dado como autoridad espiritual. Puedes vivir esta realidad de noches tranquilas a partir de esta noche, incluso si decides aplicar lo que estás aprendiendo aquí. Al final de este vídeo, levantemos juntos una oración específica y poderosa que pueda convertir este momento en un momento decisivo en tu vida. Habrá un antes y un después de esta oración para muchos de vosotros. Quédate hasta entonces porque Dios ha preparado algo especial para ti. No es solo una oración hermosa la que voy a recitar, sino un momento de poder en el que vas a consagrar tu vida nocturna de una manera que nunca habías hecho antes. No te vayas ahora. No te distraigas cuando estemos cerca de ese momento que puede cambiarlo todo. Ahora os enseñaré con toda claridad y detalle práctico exactamente cómo rezar esta oración de consagración nocturna. No quiero dejar nada vago, nada incierto, nada que te haga terminar este vídeo sin saber exactamente qué hacer cuando llegue la hora de dormir hoy. Te voy a dar un camino claro. Pasos específicos basados en la palabra de Dios que puedes seguir y que activarán la protección sobrenatural durante tus horas de sueño. Presta mucha atención ahora, porque esta parte es absolutamente práctica y querrás recordarla o incluso escribirla si es posible. Primero, y esto es importante, antes de tumbarte en la cama, no te lances simplemente agotado como hacen muchos. Quédate junto a la cama un momento, aunque estés muy cansado, aunque tu cuerpo te pida que te acuestes inmediatamente. Este momento de estar de pie es un momento para asumir una posición de autoridad espiritual. No estás mintiendo pasivamente, sino de pie activamente, conscientemente, intencionadamente. Y luego declara en voz alta, no solo en pensamiento, sino con la boca pronunciando palabras audibles, en el nombre de Jesús, consagrado esta noche al Señor. Habla esto con fe, consciente del peso de estas palabras, sabiendo que cuando dices en el nombre de Jesús, estás invocando toda autoridad celestial sobre ese espacio y tiempo. Segundo, cita el Salmo 91 completo sobre ti y tu familia. Este salmo se conoce como el Salmo de Protección. Contiene promesas hermosas y poderosas sobre la guardia divina. Y cuando lo declaras en voz alta sobre ti mismo y los que amas, estás activando esas promesas, las haces funcionar en tu realidad. No tiene que memorizarse perfectamente, puedes leer la Biblia, pero lo importante es declarar esas palabras con fe. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansa bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío, y continuaré hasta el final del Salmo. Tercero, haz una petición específica al Espíritu Santo para que proteja tus sueños y tu mente durante tus horas de sueño. Di algo así con tus propias palabras sinceras. Espíritu Santo, te pido que guardes mis sueños esta noche, que protejas mi mente de cada ataque, que selles mis pensamientos contra las mentiras del enemigo. Que mis sueños sean sagrados, y si quieres hablarme a través de ellos, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz. Esta petición específica establece protección sobre el área de los sueños, que como ya hemos visto, es un importante campo de batalla nocturno. Cuarto, declara con autoridad espiritual que ninguna fuerza oscura puede actuar mientras duermes.
Habla con firmeza, no con miedo, sino con confianza en la autoridad que Jesús te ha dado. Declaro en el nombre de Jesucristo que ningún demonio, ninguna fuerza de oscuridad, ningún poder maligno puede actuar en esta habitación, en esta cama, durante estas horas de sueño. Toda actividad demoníaca está prohibida y cancelada por la autoridad de la sangre de Jesús. Esta afirmación establece límites espirituales claros que el enemigo no puede cruzar. Quinto y último. Gracias a Dios por la protección antes de que la hayas experimentado, porque la fe es la certeza de cosas que no se ven. Da gracias con sinceridad. Señor, te doy gracias por la protección que ahora está activa sobre mi noche. Te doy las gracias porque sé que tu palabra es verdadera y has prometido guardar a quienes confían en ti. Duermo en paz sabiendo que tú me vigilas. Y luego, con esta gratitud aún en tus labios, acuéstate en paz, sin miedo, sin ansiedad, confiando en que hiciste lo que necesitabas en el mundo espiritual y ahora puedes descansar tranquilo. Estos 5 pasos simples pero poderosos se basan completamente en la palabra de Dios, no en la invención humana ni en la superstición religiosa. Son una aplicación práctica de principios bíblicos de protección espiritual, y cuando los haces con verdadera fe, activan una protección sobrenatural tan real como estás leyendo o escuchando estas palabras ahora mismo. Miles de personas han presenciado un cambio radical en sus noches cuando han comenzado a rezar esta oración de consagración. Y puede que seas la próxima persona en experimentar lo que significa dormir verdaderamente en paz, bajo la tutela del Altísimo. Hermanos y hermanas, hemos llegado a un punto crucial en el que necesito hablar con toda seriedad y urgencia. Esto no es solo información interesante que habéis aprendido hoy, no es solo conocimiento religioso que combinaréis con otras cosas que ya conocéis sobre Dios. Esta es una cuestión de vida o muerte espiritual. Es la diferencia entre vivir bajo ataque constante o bajo protección divina. Es una elección entre noches de tormento o noches de paz. Hoy tienes una elección real ante ti que determinará cómo serán tus próximas noches y potencialmente el resto de tu vida. Seguir durmiendo sin protección y despertar bajo ataque día tras día, o empezar esta noche la práctica que lo cambia todo. El enemigo de tu alma no dejará de atacar solo porque hayas visto este vídeo y aprendido sobre la protección espiritual. El conocimiento no es suficiente. El conocimiento sin aplicación no produce cambios. La información sin acción permanece estéril. El diablo no teme que sepas la verdad si no la aplicas, si no actúas según lo que has aprendido. Se preocupa, se retira, pierde territorio solo cuando realmente oras, cuando declaras con autoridad espiritual en el nombre de Jesús, cuando consagras tus horas de sueño al Señor y pones límites que Él no puede cruzar. Entonces, las cosas cambian radicalmente en el mundo espiritual. Cuando pasas de la pasividad, de solo saber, a la actividad de rezar realmente. Cuando pasas de ser una víctima que sufre ataques a ser un guerrero que establece protección. Cuando asumes la responsabilidad espiritual de tu propia noche, todo el escenario cambia. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, nos enseña cómo vencemos las fuerzas de las tinieblas. Vencemos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Observa estos 2 elementos esenciales para la victoria espiritual. Por la sangre del Cordero, que es el sacrificio de Jesús, quien ya ha vencido todo el poder del infierno en la cruz y nos ha dado autoridad sobre el enemigo. Esta victoria de Jesús es la base de todo, pero debe aplicarse en la vida práctica. Y por la palabra de nuestro testimonio, que es nuestra declaración de fe,
nuestra confesión verbal, nuestras palabras pronunciadas que coinciden con la palabra de Dios y establecen la victoria de Cristo sobre nuestra situación particular. Tu palabra de oración antes de dormir es un arma de guerra espiritual tan real y poderosa como cualquier arma física. Usa esta arma hoy, no la dejes guardada en el arsenal espiritual sin haber sido empuñada nunca. Si esta palabra que he compartido te está tocando el corazón ahora mismo, si sientes esa convicción del Espíritu Santo diciendo que esto es para ti, que necesitas cambiar la forma en que has estado tratando tus noches, como este video ahora, como tu forma silenciosa pero poderosa de decir, amén, recibo esta palabra, voy a aplicar esto en mi vida. Léete, suscríbete a este canal para seguir siendo edificado en la palabra y fortalecido en la fe. Tu simple gesto de gustar y suscribirte es en realidad una declaración espiritual de que estás del lado de Dios, que quieres vivir bajo su protección, que ya no vas a descuidar esta área tan importante de la vida que es la protección nocturna. Oremos juntos ahora, queridos hermanos y hermanas, y quiero que recáis esta oración conmigo, con el corazón abierto, con verdadera fe, creyendo que Dios está escuchando cada palabra que sale de nuestros labios en este momento sagrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entro en tu presencia, Señor Jesús, con el corazón lleno de gratitud por la revelación que hemos compartido esta noche. Te agradezco que tu palabra sea una lámpara para mis pies y una luz para mi camino, no solo durante el día cuando estoy despierto, sino incluso en las horas de sueño en que mi cuerpo descansa, pero mi espíritu necesita tu vigilante guardia. Ahora te pido, Espíritu Santo, que permitas a cada persona que me escucha en este momento aplicar esta verdad que has recibido hoy. Que no solo sea el conocimiento lo que entre por un oído y sale por el otro, sino la revelación que transforma la vida práctica. En esta misma noche, antes de dormir, que cada uno consagre sus horas al Señor de la manera que aquí enseñamos, con fe, con autoridad espiritual, con conciencia del poder que está en el nombre de Jesús. Permíteles, Señor, recordar estos pasos, aplicar esta oración, establecer protección sobre sus noches desde este día en adelante. Pido una poderosa protección espiritual sobre cada sueño de cada persona que está aquí conmigo ahora mismo. Que las pesadillas que han atormentado a tantos sean canceladas en el nombre de Jesucristo. Que toda visión perturbadora sea obstaculizada por la autoridad de la sangre del Cordero que nos limpia de todo mal. Que las opresiones nocturnas que han robado el descanso a tantos de tus hijos sean ahora rompidas por la autoridad de la sangre del Cordero. Que ese peso en el pecho, ese miedo inexplicable, esa angustia que llega al amanecer, sean destruidas por el poder de tu nombre. Que cada familia representada aquí esté cubierta por el manto divino de protección. Padre, extiendo ahora tu cobertura sobre cada cónyuge, cada hijo, cada persona que duerme bajo el techo de quienes me escuchan. Que los niños duerman tranquilos, sin pesadillas. Que los jóvenes descansen protegidos de cualquier influencia maligna. Que los adultos renuevan sus fuerzas durante el sueño. Que los ancianos sientan tu presencia amorosa protegiendo sus sueños. Declaro la liberación de mentes que han sido acosadas por pensamientos temerosos, con ansiedades que parecen no tener fin, con preocupaciones que crecen durante la noche. Declaro paz sobre los corazones ansiosos que laten rápido cuando deberían estar en reposo, para que se calmen bajo tu mano amorosa. Declaro restauración sobre cuerpos cansados que necesitan verdadera renovación. No solo sueño físico, sino restauración completa del espíritu, alma y cuerpo. Señor, ruego que cada persona aquí presente entregue a ti el peso del día que ha pasado, las preocupaciones que han llevado,
las cargas que han intentado soportar solas, y descanse verdaderamente bajo tu guardia infalible, como está escrito en Isaías, capítulo 26, versículo 3. Guardarás en perfecta paz a aquel cuyo propósito sea firme, porque confía en ti. Que esta paz, que supera toda comprensión humana, sea una realidad en la vida de cada uno desde esta noche. Que experimentes lo que significa dormir verdaderamente en paz, bajo la protección del Altísimo. Recibid esta oración, queridos, no como palabras vacías, sino como un decreto espiritual que se está estableciendo ahora mismo en el mundo invisible. Di amén si crees que Dios transformará tus noches a partir de hoy. Escribe Rebo como una declaración de fe de que recibes esta protección, esta paz, este descanso que Dios ofrece. Dejad vuestras peticiones específicas de oración en los comentarios, porque llevaré cada una al altar. Intercederé por cada nombre, por cada necesidad que aquí se comparta. No te avergüences de preguntar, no pienses que tu problema es demasiado pequeño. Pon todo delante del Señor a través de esta comunidad de fe. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos y hermanas, acabáis de recibir un conocimiento valioso que puede transformar por completo la calidad de vuestro descanso y como consecuencia directa la fortaleza espiritual que tendréis que afrontar cada nuevo día. A partir de hoy, si aplicas lo que has aprendido aquí, tus noches ya no serán las mismas que antes. Ya no eran esas noches de tormento, de miedo, de despertarse sobresaltado, de sueños perturbadores que dejaban marcas emocionales. Ahora tienes en tus manos la llave bíblica para dormir en verdadera paz, bajo la protección divina que está disponible para todo hijo de Dios que simplemente cree y actúa según lo que enseña la palabra. Si esta enseñanza te tocó profundamente el corazón, si sentiste que Dios te habló directamente a través de este mensaje, deja ahora a tu parecido como celebración de esta verdad liberadora que cambiará tus noches. Suscríbete a este canal donde seguirás creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Serás edificado en la fe y recibirás enseñanzas prácticas que marcan una verdadera diferencia en la vida diaria. Activa la campana de notificación para no perderte ninguna revelación de que Dios ha preparado para tu vida a través de los próximos mensajes que voy a compartir. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, caminando codo con codo en el aprendizaje de la palabra y en la aplicación práctica de enseñanzas que cambian vidas. No eres solo un número, no eres solo otro que ha visto este video. Eres una parte fundamental de esta comunidad que Dios está formando aquí. Una persona amada por Él que fue llevada a este mensaje por un propósito divino. Quiero invitaros ahora a comentar desde dónde estáis viendo, desde qué ciudad, desde qué estado, desde qué país, si estáis fuera de Brasil. Y si lo sientes en tu corazón, comparte brevemente lo que estás pasando relacionado con el sueño, los sueños y las noches, para que podamos rezar juntos. Tu historia importa para Dios y también para mí y para esta comunidad de hermanos. En el próximo vídeo que voy a compartir, voy a revelar algo aún más profundo y poderoso sobre la oración matutina que prepara todo tu día para la victoria espiritual. Descubrirás cómo los primeros minutos al despertarte, esos primeros momentos en los que abres los ojos y empiezas un nuevo día, determinan las batallas espirituales que enfrentarás y el resultado de esas batallas durante las siguientes 24 horas. Así como la noche necesita ser consagrada, la mañana también tiene su momento crucial de oración, que la mayoría de los cristianos descuidan sin darse cuenta del precio que pagan por ello. Este viaje que comenzamos hoy no termina aquí, queridos.
Lo que aprendemos sobre proteger la noche es solo una parte de la forma en que Dios quiere enseñarnos a vivir bajo su protección día y noche, despiertos y dormidos, en cada momento de nuestra existencia. En el próximo vídeo seguiremos profundizando en este conocimiento que libera, esta sabiduría que proviene de la palabra y que tiene el poder de transformar por completo la calidad de nuestra vida espiritual. No dejes pasar esta oportunidad de crecer aún más, de aprender lo que pocos saben sobre cómo empezar el día de una manera que garantice la victoria espiritual desde las primeras horas. Recordad siempre esta verdad fundamental que sustenta todo lo que compartimos hoy. Dios es absolutamente fiel para completar la buena obra que ha comenzado en cada uno de vosotros. No te trajo aquí para abandonarte a medias. No te dio esta revelación sobre la protección nocturna y luego dejarte sola en las batallas del día. Es fiel, su palabra es verdadera, sus promesas son firmes y se cumplirán en la vida de todos los que crean y aplican lo que Él enseña. Quiero concluir dejándoos con la bendición sacerdotal que está en Números capítulo 6, versículos 24 a 26. El Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre vosotros y tenga piedad de vosotros. Que el Señor levante su rostro sobre vosotros y os dé paz. Que esta bendición sea real en tu vida a partir de esta noche, que duermas bendecido y salvo. Que el rostro del Señor brille sobre ti en tu sueño trayendo una paz profunda, que despiertes renovado sabiendo que has sido guardado por el Dios que nunca duerme. Permanece en la paz del Señor que pasa por alto todo entendimiento. No te vayas ahora, da el siguiente paso en este viaje viendo el siguiente vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo juntos cómo vivir en la presencia constante de Dios y experimentar la plenitud de los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. No te quedes aquí porque Dios aún tiene mucho más por revelar y hablarte. Esto fue solo la primera parte de una enseñanza completa sobre la protección espiritual que revolucionará tu vida de oración. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque nocturno, más grande que cualquier fuerza oscura, más grande que cualquier miedo que intentara robar tu paz. Confía en Él con todo tu corazón, y Él hará infinitamente más en tu vida de lo que puedes imaginar o pedir. Que Dios bendiga profundamente tu vida, tus noches, tu descanso, y te espero en el próximo vídeo donde continuaremos juntos este camino de fe.